Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy quería continuar con una sección que empecé con el juego agrícola y que estaba bastante parada y que quiero retomar para que podáis ver todos esos juegos que considero que deberían de estar en mi ludoteca ideal. Una serie de juegos que creo que tienen cabida en todas las ludotecas. Y creo que me gustaría que supierais todas las razones por las cuales opino que estos juegos tienen ciertas características que hacen que tanto mecánicamente como en las sensaciones que dejan cuando se juegan, deberían de estar en todas las ludotecas, o al menos yo, si no tuviese estos juegos o comenzase ahora una ludoteca desde cero, les tendría puestos el ojo en primer lugar y serían seguramente los primeros que adquiriría o que intentaría que entrasen primero en mi ludoteca. Y hoy vamos a hablar, como habréis visto en el título, de un pequeño juego de cartas que es uno de mis favoritos, si no mi juego favorito de cartas, que es Red 7. Red 7 es un juego diseñado por Karl Schudig y Chris Cieslik, que fue publicado por Trangis Games. Fue uno de los primeros juegos licenciados por Trangis Games. Aquí tenemos la edición antigua con el logo antiguo de Trangis, ahora tienen el tiburoncito. Y es un juego que fue diseñado en 2014. Es un juego bastante antiguo y que creo que no tiene la suficiente repercusión en los medios, ya que al no ser una novedad, pues creo que pasa muy desapercibido, aunque el juego ha triunfado bastante, incluso tiene una nueva edición con el nuevo logo de Trangis del tiburón. Bueno, que yo hable de este juego y diga que es un juego muy bueno no es algo que descubra a nadie, ni soy el primero ni el único que reivindica este juego, ya que podemos ver, por ejemplo, que la propia caja tiene el sello denominado en los Board Game Geek Awards en 2014, tiene el sello de excelencia de Tom Basel, de Dice Tower, incluso en la parte de atrás tiene este sello de análisis parálisis de esto es un juegazo, que le otorgó el propio Usikai en uno de sus vídeos otorgando sellos. Así que, como podéis ver, Res 7 es un juego bastante premiado porque es un juego muy bueno. Incluso Dan, en su recopilación de juegos, haciendo ese top 100 de los mejores juegos que está colocando en su estantería de Dan, pues Res 7 se ha colado dentro de ese top 100 de juegos. Así que ya os digo que Res 7, aun siendo un juego que no se le da mucho bombo en cuanto a reseñas y que se vea mucho en fotografías, etc., me parece que es un juego que sí que está bien posicionado como uno de los mejores juegos de cartas. Y ahora os voy a explicar por qué creo que debería estar en todas las ludotecas. Y siempre lo vamos a hacer en torno a intentar analizar mecánicamente lo que nos ofrece este juego. Destacar que si no sabéis jugar a Red 7 podéis ver el vídeo de cómo se juega, que hice hace bastante tiempo. Os dejaré un link a la descripción, incluso en una tarjetita que aparecerá ahora en pantalla, para que veáis cómo se juega a Red 7 y así podéis entender perfectamente esta reseña de por qué considero que debería estar en todas las ludotecas, puesto que aquí solo voy a contaros todo lo que opino de él y no voy a enseñaros nada del juego. En primer lugar, quería destacar que mecánicamente el juego es un juego que solamente tiene una mecánica de gestión de mano, porque estamos ante un juego puro de cartas en el que nos encontraremos 49 cartas, 7×7, 7 cartas de 7 colores distintos con números del 1 al 7. Con todas estas cartas nos encontraremos con un juego que tiene una premisa que en primer lugar es totalmente distinta a cualquier cosa que ofrezca otro juego, y es que lo que tendremos que hacer es jugar cartas en nuestra zona de juego o cambiar la regla vigente para acabar nuestro turno siendo el único jugador que gana. Esto quiere decir que los jugadores tendremos que gestionar nuestra mano inicial de cartas para intentar cumplir la condición de acabar nuestro turno ganando. Esto lo podremos hacer de dos formas distintas, o jugando cartas en nuestra zona de juego, lo que hará que podamos cumplir la condición de la carta que indica la condición de victoria, o podremos jugar una carta en la zona de cartas de la pila de condiciones para cambiar la condición de victoria. La partida siempre comenzará con la regla roja, que es la regla de jugar con la carta más alta. Cuando juguemos una carta, si somos el jugador que tiene la carta más alta, iremos ganando y entonces pasará el turno al siguiente jugador. Si no somos capaces de jugar una carta que sea más alta que la del jugador que está ganando, entonces tendremos obligatoriamente que cambiar la regla de juego. Podríamos cambiar la regla, por ejemplo, al jugador que tenga mayor cantidad de cartas pares. En ese caso, si somos el jugador que tiene mayor cantidad de cartas pares, iremos ganando y entonces pues pasará el turno al siguiente jugador. De esta manera tendremos que intentar siempre acabar nuestro turno ganando. De la misma manera, los jugadores tendremos la oportunidad de jugar tanto una carta en nuestra zona de juego como una carta para cambiar la regla, para incrementar la cantidad de cartas que tenemos en nuestra zona de juego, para intentar cumplir de la manera satisfactoria esa regla que intentamos cubrir. Bueno, pues eso serían todas las
las formas de juego que tenemos y es la forma en la que tendremos que gestionar la mano. Destacar que Red 7 tiene 3 modos de juego, tiene el modo de juego básico, luego tiene un modo avanzado y luego tiene un modo experto, que también es una de las cosas que hace que Red 7 se pueda adaptar a lo novatos o no que son los jugadores en la mesa y pueda aportar diferentes sensaciones según de la manera en la que queramos jugarlo. En la manera básica de Red 7 los jugadores tendremos nuestra mano inicial y jugaremos en torno a lo que nos haya salido. Esto quiere decir que podrá tocarnos una mano muy buena o una mano muy mala y tendremos que adaptarnos a ella sin poder robar ninguna carta nueva. Esto es muy importante y la gestión de mano es tan importante en Red 7 porque los jugadores estaremos obligados a jugar una carta para intentar ganar al final de nuestro turno. Si en nuestra mano nos quedamos sin cartas, cuando comience nuestro nuevo turno perderemos automáticamente porque no tendremos ninguna carta para poder cambiar cómo está el juego y de esa manera ir ganando. Por lo tanto, cada carta que juguemos nos estará acercando a la derrota, porque nos iremos quedando sin cartas en la mano, por lo que, como ya he dicho, en nuestro turno podremos o jugar una carta, zona de juego o cambio de regla, o jugar dos cartas, una en zona de juego y la otra cambiando la regla. Por lo que cada vez que hagamos este movimiento de jugar dos cartas, estaremos acercándonos un poco peligrosamente a quedarnos sin opciones para poder, de nuevo, cambiar las reglas e ir ganando. Por lo tanto, en el modo de juego básico las partidas duran muy poco tiempo, son muy rápidas, aunque puede darse el caso de que un jugador, nada más empezar, jugando una sola carta o incluso sin jugar ninguna carta, no sea capaz de realizar alguna acción para cambiar la regla. Esto es muy poco probable, pero es posible que ocurra que un jugador en su segundo turno acabe perdiendo porque no puede hacer nada para ir ganando al final de su turno. Esto puede ocurrir por el azar de las cartas, sobre todo si jugamos en el modo básico. Normalmente en el modo básico solo jugaremos las primeras partidas, sobre todo nos servirá para enseñar a jugar al juego, porque podría ser uno de los pequeños handicaps de Red 7, que es que como tiene una dinámica muy extraña y que no he visto en ningún otro juego de cartas, esto puede hacer que la primera partida tenga que ser como un tutorial en el que los jugadores van dando bandazos para intentar aprender cómo funcionan las reglas y cómo funcionan los desempates, porque si hay algún empate entre jugadores que cumplen la condición, se tiene que mirar el jugador que tiene la carta con el número más alto de las empatadas que cumplen la condición. Si hubiese empate en el número, tendríamos que mirar cuál es el color que desempata, viendo una graduación de color, siendo el rojo la más alta y la morada la más baja. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta muchos detalles y controlar el juego para saber cómo funcionan los desempates. Una vez hayamos jugado una partida con el modo básico, siempre pasaremos al nivel avanzado. Que el nivel avanzado simplemente añade una regla muy simple pero crucial para disfrutar de Red 7, y es que la regla de avanzado lo que nos hará es que siempre que coloquemos una carta para cambiar la regla cuyo número sea mayor que la cantidad de cartas que tenemos en nuestra zona de juego, robaremos una nueva carta a nuestra mano. Y esto añade una doble vertiente al juego que es muy importante. En primer lugar, le da a los jugadores toma de decisiones, que es lo más importante en un juego de cartas de estos tan sencillos. Y es que los jugadores tendrán la intención de jugar cartas en su zona de juego para aumentar su capacidad de reacción a la hora de jugar cartas y cambiar las reglas, puesto que si tenemos 4 cartas sobre la mesa y 2 son pares, siempre que cambiemos la regla sabemos que tenemos 2 pares, y si jugamos una tercera carta par, pues siempre sabremos que jugando 3 cartas pares siempre tendremos más cartas pares que el resto de jugadores que no tienen tantas. Sin embargo, si jugamos muchas cartas en nuestra zona de juego, robaremos menos cartas, porque solo podremos robar cartas si jugamos cartas muy altas para cambiar la regla. Y siempre tendremos en cuenta que las cartas altas son muy buenas en nuestra zona de juego. Por lo tanto, tendremos que estar todo el rato tomando ese tipo de decisiones. ¿Juego una carta alta para poder robar? ¿O juego esa carta alta en mi zona de juego porque las cartas altas en los desempates son muy importantes y pueden hacernos siempre cumplir la regla y ganar? Entonces esta dicotomía le sienta súper bien al juego y los jugadores toman muchísimas decisiones. Cada carta que juguemos en nuestra zona de juego nos permitirá dar versatilidad, pero también nos estará condenando a no robar más cartas cuando cambiamos la regla. Entonces, como digo, esto hace que los jugadores tomen muchas decisiones y sientan que están jugando bien o mal cuando están jugando al juego, y disminuye la cantidad de caos y hace que los jugadores tengan que estar todo el rato tomando decisiones y disfrutando de la partida. Adicionalmente, las partidas en modo avanzado no se juegan a una sola mano, sino que cuando un jugador gana la partida, todas las cartas que le han ayudado a ganar, que cumple la condición, imaginemos que hemos ganado con una condición de mayor cantidad de cartas pares y tenemos 2 doses y un 4, pues esas 3 cartas quedarían fuera de la partida y serían nuestros puntos. Tendríamos 2 doses y un 4, serían 8 puntos, y esas 3 cartas no volverían a barajarse
en la siguiente partida. Los jugadores iremos jugando hasta llegar a un número determinado de puntos según el número de jugadores, pero de esta manera quedarán ciertas cartas fuera y tendremos que jugar sabiendo qué cartas aún quedan dentro de la baraja del juego. Este será el modo de juego al que normalmente juguemos, puesto que es bastante sencillo añadir este nivel de dificultad cuando juguemos con gente novata que acaba de aprender o que simplemente quiere partidas más distendidas. Sin embargo, cuando ya controlemos el juego de R7 podremos pasar al nivel experto, que añade una serie de reglas adicionales, y es que en todas las cartas impares del juego hay unos símbolos y añaden nuevos efectos cuando jugamos estas cartas a nuestra zona de juego. Y esto además balancea mucho más todas las cartas del juego si cabe, y es que los efectos del número 1 y del número 7 son muy potentes, pero nos afectarán negativamente en el 7 para los jugadores que le hemos jugado, y el 1 nos afectará positivamente intentando fastidiar a otros jugadores, puesto que obviamente las cartas con el número 7 son más potentes, puesto que nos permiten romper a nuestro favor los desempates. ¿Cómo funcionan estos efectos? Pues el 1 nos permitirá quitar una carta de la zona de juego de otro jugador y colocarla encima del mazo. Esto nos permitirá quitarle cartas a un jugador que tiene cartas muy potentes sobre la mesa, y sobre todo también nos permitirá colocarla encima de la baraja. Por lo tanto, podremos prever si vamos a robar qué carta podríamos robar de la baraja. El número 3 nos permitirá robar una carta inmediatamente, sin necesidad de haber cambiado la regla, etcétera, lo que nos dará versatilidad para próximos turnos. También tenemos el número 5 que nos permitirá jugar una segunda carta en nuestra zona de juego. Esto es muy importante, puesto que hay veces que cuando queremos cambiar la regla a, por ejemplo, menor cantidad de cartas o mayor cantidad de cartas menores de 4, y nosotros solo tenemos una carta y a un jugador que tiene 3, nunca podríamos, jugando una sola carta en nuestra zona de juego, superar las 3 cartas que tiene el otro jugador. Por lo que jugando un 5 y luego jugando otra carta, quizá podamos hacer una jugada que nos permita aumentar la cantidad de cartas de esa manera. Por lo tanto, el efecto de poder jugar 2 cartas sobre la mesa es bastante importante. Y el poder del 7 lo que hace es que cuando jugamos un 7 en nuestra zona de juego estaremos obligados a elegir una carta de nuestra zona de juego y colocarla o encima de la baraja o cambiando la regla. Esto nos da versatilidad, uno, para quitarnos ciertas cartas que no nos interesan de nuestra zona de juego, para poder cambiar la regla o para simplemente jugar un 7 rojo, por ejemplo, que es muy fuerte, nos permitirá siempre ganar la regla de la carta más alta, etc. Por lo tanto, el sistema del modo experto, en el que se incluyen ciertos efectos para las cartas impares, permite balancear aún más si cabe el juego. Y con esto os habría contado todo lo que nos permite desentrañar el juego. Como veis, el juego ofrece multitud de decisiones a los jugadores, con una baraja de cartas muy sencilla de 49 cartas, con 7 números del 1 al 7, y cada una de estas con 7 colores distintos. Por lo tanto, nos encontramos con un juego con una gestión de mano crucial, que podríamos denominarlo como el juego de cartas para jugones, para jugadores expertos. Tiene 3 niveles de dificultad, permite jugar con gente más novata e ir aumentando el grado de dificultad y sobre todo disfrutando de este tipo de partidas. Si bien, como en cualquier otro juego de cartas, nos encontramos con que hay un azar que puede hacer que las manos de unos jugadores sean más fuertes que las de otros, pero esto solo normalmente ocurrirá cuando juguemos partidas básicas, porque tanto en modo avanzado como en modo experto, que nos permite seguir robando cartas e incluso hacer diferentes efectos y fastidiando a otros jugadores que tengan mejores cartas en la mesa o mejorando nuestra propia mesa, yo creo que se palia bastante. Si jugamos en el modo básico, puede ocurrir que alguna de las partidas que juguemos algún jugador se quede eliminado muy pronto, pero esto es algo que no debería ocurrir si jugamos al menos en modo avanzado. Así que, como yo soy una persona que en primer lugar piensa qué es lo que le exige a un juego, en mi caso, yo a los juegos de cartas les exijo que cuando estoy jugando y cuando se resuelve el juego, uno, o sea muy divertido y lo estemos pasando genial jugando la partida, que eso es un plus para los juegos muy caóticos, o que todas las decisiones que yo estoy tomando me lleven a saber si he ganado o si he perdido, y cuando se acaba una partida poder pensar y darle vueltas y decir, ay, es que si en vez de haber jugado esta carta hubiese cambiado la regla, luego habría tenido más oportunidades durante el resto de la partida. Y el hecho de poder pensar que has jugado mal o has jugado bien es lo que hace que un juego de cartas tenga su plus, puesto que normalmente los juegos de cartas suelen jugarse casi en modo automático. En este caso ya os digo que no, R7 no es un juego que se pueda jugar en modo automático o que solo tengamos 2 posibles cartas que jugar y siempre habrá una que sea la buena. En este caso tenemos multitud de opciones, formas de jugar, cambiando reglas, manteniendo la regla y siguiendo jugando cartas en nuestra zona de juego, y sobre todo, cuando jugamos en modo experto, utilizar con eficiencia los efectos de las cartas impares. Así que no tengo ninguna duda
duda en que Red 7 es un juego de ludoteca ideal, imprescindible en cualquier ludoteca y seguramente sería el primer juego de cartas al que yo iría si no tuviese ninguno. Así que nada, hasta aquí todo mi resumen y mi reseña de por qué me parece tan buen juego Red 7. Me parece que es un juego que no tiene absolutamente nada de parecido con ningún otro juego, con un sistema muy extraño de cambiar las reglas del juego para intentar ir ganando siempre. Espero que os haya gustado, que me dejéis en vuestros comentarios si lo habéis probado, si le vais a echar un ojo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.